No hay límites, de todas maneras puedes presentar todo lo que consideres necesario y lo irás adjuntando a la petición internacional como anexo, ¿no? Un requisito fundamental es el precisamente establecido en el reglamento. Tiene mucho que ver con el agotamiento de recursos internos, pero ante otros organismos internacionales. Digamos, si tú presentaste otra denuncia ante el Comité de Derechos Humanos, de plano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos te va a rechazar la petición porque acudiste ya a otro organismo. Entonces es importante no acudir a organismos paralelos, sino directamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque si vas acudiendo al Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no?, que es del sistema universal, pues básicamente estarías inhabilitando tu petición y la comisión no va a querer entrar a analizar siquiera el asunto. Por eso es importante decir que no se ha acudido a otras instancias internacionales de defensa de los derechos humanos. Finalmente se recomienda el tema de los anexos. Ya les decía, deberían estar en orden de acuerdo a lo que estás relatando, que está pasando, y también de acuerdo a lo que estás demostrando en la vulneración de derechos, ¿no? Eso es importante reflejarlo. Por ejemplo, si yo digo, el tribunal, en este caso el juez cautelar, me denegó la tutela o me está restringiendo la libertad indebidamente, ilegalmente, tendré que adjuntar su sentencia en anexo, ¿no? Si yo digo el peritaje tantos me favorece a demostrar cierta cuestión en tema de derechos, tendré que adjuntarlo también como anexo. Y tendría que decir en escrito anexo 1, anexo 2, hay diferentes técnicas para la redacción. Pero es importante, independientemente de la vía que escojas para la presentación de la petición internacional, que se vaya juntando los anexos correspondientes. En la presentación que yo les estoy mandando tienen básicamente la dirección donde se presenta la petición internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, ahora la puedo repetir. Si la vas a hacer por correo electrónico, pues el correo electrónico es cidhoea@oas.org, que es básicamente donde tienes que mandar la denuncia, la petición internacional. Si lo vas a hacer por formulario electrónico, pues tendrás que utilizar la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es www.cidh.org, ¿no? En este contexto, si se elige esta opción, se debe redactar la petición de conformidad al formulario que te muestra en la página y subirlo obviamente al internet para que se pueda enviar llenando todos los pasos establecidos en el formulario. No es un óbice, sin embargo, porque el formulario a veces es muy limitado, especialmente en temas de espacio. No es un óbice que tú puedas llenar el formulario y también adjuntes un documento aparte, que sería la petición más desarrollada, ¿no?, o ciertos aspectos que la comisión podría tener en cuenta, ¿no? Pero eso habría que especificarlo también en el formulario. Lo puedes hacer también vía fax, ¿no? Ahí están los teléfonos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que están también en la presentación. Y finalmente lo podrás hacer vía correo postal, vía casilla postal. Y lógicamente tendrás que poner en el tema de el remitente tu nombre y todas estas cuestiones, la dirección donde te pueden notificar, y en el caso de la comisión pues tendrás que establecer la dirección que tiene en Washington, estableciendo prácticamente la calle, el número de calle, 1889 Street, Nueva York, ¿no? Esto es en Estados Unidos y tendrás que básicamente rotularlo de esa manera para que pueda llegar la petición hasta ese país. Una manera también interesante de presentarles físicamente, ¿no? Pero no es lo más recomendable, ¿no? No todos podemos ir hasta Washington a presentar una petición internacional, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta eso, y ya en esta segunda parte de la transmisión vamos a abordar el tema de el procedimiento que siguen las peticiones. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un poco pasar a ver cómo es el tratamiento ya en la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las peticiones internacionales. Decíamos que
previamente todos esos requisitos que había que cumplir, cómo deberías poder presentar la petición, dónde deberías presentarla, qué deberías más o menos adjuntar, cuáles deberían ser los pasos en la redacción de la propia petición. Pero una vez que lo hiciste, una vez que mandaste la petición, una vez que mandaste en anexo las pruebas o las posibles pruebas, que no es necesario mandarlas todas por si acaso, sino las principales, y reservar las próximas para una futura audiencia que pueda haber, lo que tienes que hacer es esperar, simplemente esperar entre comillas, porque, bueno, primero es que una vez que llega la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, generalmente usamos a nivel latinoamericano casi todos correo electrónico, pues viene un principal problema, porque claro, esto también tiene que ver con la gran cantidad de peticiones internacionales que se presentan y la súper recargada labor que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Este contexto no es que presentas la petición y te van a responder al día siguiente, te van a decir sí, hemos recibido la petición y por lo tanto esto está en etapa de estudio y esté atento a cualquier futura comunicación. Yo creo que tal vez eso debería ser por lo menos lo más recomendable. Aunque sea en una respuesta, debería poder generarse una respuesta automática de que sí recibió la petición. Lamentablemente no es así, no tenemos certeza. Una vez que presentas la petición, hay una especie de zona de penumbra, no sabes si es que se les llegó, no les llegó, si finalmente será admitida, no será admitida, si se le asignará algún número, por lo menos inmediatamente no lo sabes. Entonces estás en una especie de incertidumbre, lo cual, por cierto, no está contemplado en el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Este es un tema simplemente operativo que se lo trató así y no se pudo modificar por lo menos hasta ahora, ¿no? De hecho, no hace algún tiempo yo presenté alguna petición internacional y ni siquiera sé si se admitió o no se admitió, si se le asignó algún número, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que tiene, creo yo, que debatirse y tiene que corregirse. Debería de alguna manera tenerse un mecanismo que te responda automáticamente que sí les llegó el correo. No estamos pidiendo que inmediatamente admitan, ¿no? Sino que sí les llegó y por lo tanto será el tiempo prudencial que tome esperar que la comisión pueda analizar la petición. Pero no deberían dejarte en incertidumbre, y eso es lo que viene pasando, te dejan en incertidumbre, no sabes realmente si va a ser tratada la petición, y eso es un tema complejo que hay que corregirlo, o hay que sugerir elementos de corrección. Bueno, no obstante de ello, muchos casos han sido admitidos. Evidentemente la petición se presenta, por ejemplo, simplemente por ponerles un ejemplo, se presenta en el año 2000 y sale una especie de comunicación de admisión que te dice se asignó un número de trámite, la petición será procesada conforme a la orden de presentación, generalmente te dicen eso, ¿no? Y si cumple todos los requisitos, analizará si cumple todos los requisitos la comisión del artículo 31, que básicamente tiene que ver con el agotamiento de recursos internos antes de ser transmitida al Estado. Entonces, hay un periodo de zona de penumbra que no tenemos certeza de cuánto pueda durar, y pasado ese periodo pues vendrá, se podría decir, una segunda parte de este procedimiento, que será la asignación de un número de trámite, ¿no? O sea, que no significa nada, no significa que te admitieron la petición, simplemente es una asignación de número de trámite donde evidentemente tú conoces que formalmente el caso está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya el análisis del artículo 31, el agotamiento de los recursos, si es que faltará algo, si hay que corregir o no hay que corregir, lo hará la comisión posteriormente a emitir precisamente un informe de admisibilidad, ¿no? En este caso es un informe expreso donde si admite la demanda, pues obviamente el procedimiento va a continuar, y si la rechazara, pues tendrá que ser archivada, ¿no? Tendrá que ser necesariamente descartada la petición. Pero para ambas cuestiones la comisión tendría que emitir, en este contexto, fundamentación, y decir por qué te admite y por qué te rechaza, ¿no? Que tendría que ser, y de hecho está en el reglamento, tendría que ser puesta en conocimiento del peticionario. Posteriormente a ello viene una especie de pronunciamiento, decíamos, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad.
donde sí la comisión va a entrar a ver y a detallar todo el tema de agotamiento de recursos, ¿no? Les decía, se pronunciará finalmente sobre simplemente si está adquiriendo o no competencia para conocer el caso, pero muchas veces las peticiones son rechazadas porque precisamente no se agotó recursos internos o porque falta que el Estado se pronuncie sobre cierto tema que aún está en plazo, o finalmente porque se acudió ante otros organismos internacionales, por lo tanto no podrá hacer un informe de admisibilidad, ¿no? En casos urgentes, a la par de hacer el informe de admisibilidad, a veces ya se pronuncia sobre el fondo, pero eso es muy difícil. Generalmente se pronuncia sobre la admisibilidad y tienes que esperar otro lapso de tiempo para que puedas tener un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ¿no? En este contexto, imagínense que haya pasado cierto tiempo desde la petición, haya pasado otro tiempo desde la admisión y tenga que pasar otro tiempo para que precisamente conozcas si tu petición va a ser tramitada o no. En este contexto, si es admisible tu petición, la comisión fija un plazo de 4 meses para que precisamente los peticionarios puedan subsanar o puedan realizar algunas observaciones o puedan de alguna manera enriquecer su petición, adicionar documentos, no sé qué, pruebas de reciente obtención tal vez, ¿no? En ese contexto, este tema de 4 meses te lo notifica y sí tienes 4 meses para perfeccionar este tema de la petición. Esto está en el artículo 37.1 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de esto, pues nuevamente, si es que son pertinentes estas observaciones, son subsanadas y todo ello, recién la comisión remitirá y transmitirá la petición internacional al Estado. Una vez transmitida la petición internacional al Estado, fijará también un plazo de 4 meses para que precisamente el Estado pueda presentar sus informes de descargo, pueda hacer la justificación necesaria para decir, puede ser que la comisión no tiene competencia o para que no se admita por X o Z motivo, o simplemente hará la defensa de lo que está pidiendo, lo que estás alegando de vulneración de derechos, ¿no? Generalmente los estados pues en este momento hacen una especie de lucha, se podría decir entre comillas, para que la petición no sea admitida. Se podrá, dice según la modificación del reglamento, el Estado podrá pedir prórroga, incluso una prórroga más, que puede ser evaluada por la Secretaría Ejecutiva y que no puede exceder de los 6 meses según el artículo 37.2 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual, haciendo un paréntesis en el tema exclusivamente del relato y el detalle de las normas, parece hasta un poco burocrático, yo diría, porque si ya el Estado tuvo 4 meses, no debería poder pedir otros 6 meses para poder seguir alargando el asunto, ¿no? O sea, de hecho, debería nomás de darse el mayor trámite y rigurosidad en el tema de los plazos, porque lograr un informe de admisibilidad muchas veces dura 5 años o más. Entonces, es un tema que debería corregirse en el propio sistema, ¿no? Pero aún así los estados siguen teniendo más y más posibilidades de poder seguir alargando el conflicto. Bueno, el tema de vulneración de derechos, ¿no? Finalmente, antes de pasar este tema ya a un informe de fondo, porque una vez admitida pues tendrás que esperar otra cantidad de años que pueden ser 5, 4 o más, para que la comisión admita un informe de fondo, ¿no? Y en ese informe de fondo, si es que no hay una solución al problema, pues será remitido finalmente el caso a la Corte. Pero antes de la remisión del caso a la Corte, la comisión lo que hace es generalmente emitir un informe de fondo que notifica al Estado y le da cierto plazo también para que pueda cumplir ciertas recomendaciones del informe, ¿no? Entonces el Estado fuera de esos 4 meses, después de esos 6 meses, tiene otra posibilidad más de que una vez que precisamente se considera que violó derechos, pues pueda corregir a través del informe de la comisión otra vez esa vulneración de derechos. Entonces, si ustedes pueden ver, tienen un escenario muy amplio para los estados, lo cual es realmente muy problemático para las víctimas, porque sigue pasando el tiempo, ¿no? Y bueno,
Si realmente no se implementan las recomendaciones, porque fuera de eso la Comisión en su informe de fondo establecerá los plazos que consideren pertinentes para que el Estado pueda corregir la situación de los derechos, ¿no? Si no lo corrige, pues básicamente va a seguir el problema y el litigio va a continuar. Bueno, se puede decir la antesala a un litigio internacional ante la Corte, ¿no? Pero fuera de ello, podrá incluso, antes de ese informe de fondo, la Comisión podrá hacer comparecer a las partes, podrá haber una audiencia incluso donde tú puedas exponer de manera oral todo el problema, el Estado se defenderá también. De hecho, las sesiones, estas comparecencias y todo el tema de la parte del juicio, bueno, el juicio, la defensa de las posiciones de manera pública ante la Comisión se realiza en Washington, ¿no? Entonces ahí presentarás alegatos, dirás evidentemente se violó el tal derecho por esto, el Estado hará su defensa, ¿no? Después de todo eso, audiencias, observaciones, podrá incluso venir en visitas sin loco si fuera necesario, pero si no se da todo esto, pues hará el informe de fondo y pedirá, hará contencioso el caso y será un litigio internacional de derechos humanos recién después de superar todas estas trabas, todos estos mecanismos que tiene previos el sistema interamericano. Por eso se dice que llegar a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realmente es una hazaña, porque tienes que agotar el recurso interno, tienes que agotar todos estos procedimientos, tienes que ver si el informe recomendatorio se cumple o no se cumple. Bueno, y súmenle los años ahí, pues bueno, van a ver cómo es que puede durar todo este proceso, ¿no? En ese contexto, pues básicamente recién de agotado todo esto, la Comisión remitirá el caso a la Corte, decíamos, y se fijará un plazo en el cual el Estado deberá informar también sobre el cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, ¿no? Es un proceso bastante moroso, bastante largo y que realmente implica una serie de cuestiones muy problemáticas, sería para el ejercicio efectivo del acceso a la justicia y una serie de cuestiones.